Muy buenos días a todos los seguidores de la página oficial de la Municipalidad Distrital de Chancay. Estamos ya en el día 1 de las actividades programadas por la semana de aniversario y en estos momentos escucharemos la charla ética periodística. Doctor Frank Estrada, queridos comunicadores que nos acompañan el día de hoy, iniciando dentro de las actividades programadas de nuestro 461 aniversario de nuestra querida Villa de Arnedo, nuestro hermoso distrito de Chancay. Hemos querido también brindarles a ustedes una charla de ética periodística, sobre todo por la honorabilidad y el respeto, ¿no?, que siempre debemos brindar a nuestros ciudadanos en la noticia. Por ello que hoy tenemos la presencia del abogado, el doctor, ¿no?, Frank Estrada, que va a brindar esta charla para todos ustedes. Bienvenido a cada uno de ustedes. Al finalizar esta charla se le va a dar una constancia de su participación. Bien, agradeciendo la asistencia de todos ustedes, vamos a empezar ya con el doctor Frank. Gracias de antemano. En nombre de nuestro alcalde, el doctor Juan Alberto Álvarez Central. Sí, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes. Efectivamente, como lo menciona nuestra teniente alcaldesa, el día de hoy damos inicio a una semana muy importante en relación a los 461 aniversario de Fundación Española de la Villa de Arnedo. Por ello, hemos iniciado con esta capacitación y contamos ya con la presencia de nuestro expositor, que es justamente el doctor Frank Estrada, quien se encuentra ya con nosotros, y a continuación procedemos pues a presentarlo, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, como justamente ya se ha señalado, muy buen día para todos ustedes. Bienvenidos a la Municipalidad Distrital de Chancay, su casa justamente. Ya ustedes deben haber visto de repente dentro de las múltiples facetas que desarrollan como comunicadores, como periodistas, como jefes de prensa, las conductas relacionadas a este tema importante, ¿no? Ya bien lo ha señalado justamente nuestra teniente alcaldesa, referido básicamente a la buena conducta, a la honorabilidad, a aquellas situaciones que vemos en el día a día. Hablar sobre ética periodística nos remonta de repente a dos temas muy básicos, ¿no? Primero, la ética, dentro del punto de vista filosófico. Conocemos como aquella ciencia filosófica que va a estudiar justamente o que conoce del comportamiento y la conducta de las personas para determinar el bien o el mal de sus acciones. Y el periodismo, la acción justamente de poder difundir, de conocer, de propagar las noticias, las acciones de autoridades, de personas que suceden pues en la población de un distrito a nivel nacional, ambas justamente nos vamos a enfocar desde un punto de vista subjetivo, desde un punto de vista pues bastante amplio, para poder determinar cuáles son aquellas conductas que corresponden a aquellos periodistas, a aquellos comunicadores, a aquellos jefes de prensa, para poder justamente llevar a cabo sus actividades, ¿no? Pero también, y muy importante, incluso más todavía diría yo, conocer aquellas situaciones que impulsan a decidir justamente qué es lo correcto e incorrecto, cuál es el bien y cuál es lo mal, y también mencionar algunos principios que ya ustedes son muy expertos, muy conocedores, con respecto pues al conocimiento de las noticias. Siguiente, por favor. La finalidad de la ética, ¿no? Como ya lo había mencionado justamente, hablar de ética nos remonta justamente a poder conocer, a poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es más una acción subjetiva de todas las personas, ¿no?, para poder tomar esta decisión y en base a ello conducirnos hacia la acción que en este caso, hablando justamente sobre ética periodística, vamos a dar a conocer. Muchos de nosotros probablemente hayamos escuchado lo que se conoce como las noticias manipuladoras. El Perú no es ajeno a esta situación, ¿no? Generalmente se da a nivel internacional, ¿no? Hemos visto durante pues aquellos hechos bélicos que se presentan a veces muchos temas de manipulación, principalmente para poder generar una situación de estrategia, de inteligencia militar y otros tipos, para que el Estado, dentro de su facultad, pueda tomar decisiones.
En la diapositiva, por ejemplo, se señala de que es el deber consigo mismo y para con los demás. Entonces ahí podríamos hablar de que existe una dualidad de moralidad individual y social. Individual porque justamente como comunicadores, como periodistas, nosotros vamos a ser los primeros muchas veces que conozcamos la noticia. Y en base a eso lo vamos a llevar hacia la población, hacia nuestra cantidad total de seguidores que se conectan, ahora pues de que utilizamos las herramientas tecnológicas y digitales con mucha más costumbre, con mucha más accesibilidad, vamos a determinar cómo propagamos la noticia. Y la mayoría, yo diría todas las veces, al menos que he podido apreciar, justamente hacemos la descripción de los hechos. Pero ahí también podemos tomar una decisión. Esto es bueno, esto es malo, y conducimos muchas veces aquella noticia. De repente señalando lo bueno de las acciones que se están realizando, pero también existen algunas situaciones malas, y ahí también vamos a entrar en algunos detalles mucho más adelante. Yo los invito a que durante la exposición que vamos a realizar, ustedes puedan realizar las preguntas que consideren necesarias, o aclaraciones o comentarios, para lo cual pues solamente deben levantar la mano y se les va a dar el uso de la palabra. Entonces, esta finalidad que mencionamos el día de hoy justamente le calza perfectamente a la labor del periodista. Creo que es una de las acciones, una de las profesiones más enfocadas al tema de la ética, ¿no? Porque como dije, al conocer los hechos y propagar la noticia, nosotros, ustedes en este caso, vamos a tomar la decisión de la calificación de esos hechos, como algo correcto, como algo incorrecto, como algo bueno, como algo malo. Porque tienen ustedes también a muchas personas detrás que se conectan a través de sus redes sociales, de las noticias, de la forma en que ustedes la dan a conocer, para de esa manera tomar conocimiento de esta situación. Pues desarrolla y da a conocer acciones buenas y malas, ¿no? Justamente lo señalado. Siguiente, por favor. Así es, te lo voy a comunicar enseguida. Dice, llevan implícito el compromiso, la percepción ideológica, el criterio político, en otras palabras, la manera de ver el mundo, ¿no? Justamente lo señalado. Cuando uno toma conocimiento sobre alguna noticia, vamos a nosotros también a poder ejercer nuestro propio deber subjetivo, nuestro propio conocimiento, nuestro propio criterio político, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer calificaciones, algunas veces también incluso de carácter legal, para poder señalar apropiadamente qué tipo de conducta se viene desarrollando y qué tipo de consecuencia va a tener. Si yo encuentro o me avisan sobre una noticia en desarrollo de algún tipo de violencia, puedo dar a conocer a las autoridades sobre qué tipo de hechos se está llevando y también conocer a qué autoridad principalmente voy a llamar, ¿no? Si yo tengo una situación de que se está produciendo un incendio, inmediatamente pongo el conocimiento a los bomberos. Y así justamente vamos a relacionar las acciones con los hechos y sobre todo las autoridades y la competencia que cada uno de nosotros conocemos que éstas desarrollan. Dice, sin embargo, la ética tiene una trascendencia social y está determinada personalmente y su cumplimiento es exigido por la propia persona o debería serlo. Hablando sobre ética, pues, ¿quién de ustedes podría señalarme si existe algún tipo de sanción? Si yo señalo a la ética, ¿existe algún tipo de sanción para que yo vaya en contra de la ética si yo en caso incurro en una situación de que yo estoy viendo algo bueno, pero lo califico como algo malo? Estoy equivocando, probablemente es mi decisión por alguna situación, ¿no? Y ustedes me podrían indicar ahí de repente si existe alguna sanción. Muchas veces estas sanciones son de carácter personal. Estamos hablando de una sanción moral, ¿no? Yo estoy bien, más adelante de repente me voy a poner a reflexionar, a pensar sobre esto y muchas veces esto se ve reflejado en la sociedad. Porque la sociedad también nos califica cómo nosotros llevamos a la noticia. O también pues estamos dando una conversación, estamos así como el día de hoy haciendo una exposición y vamos a ver qué tipo de comentarios se desarrollan. Si está bien para algunos puede estar bien, para otros puede estar mal, faltó un poco de esto, faltó un poco del otro. Pero de eso básicamente se trata. Entonces, hablamos pues de un tipo de sanción moral. Sin embargo, también hay que hacer mención que existe, por ejemplo, para el caso del personal que labora para el Estado, hablando netamente de funcionarios, directivos, servidores, que existe una ley, un código de ética,
¿no? Principalmente que también es utilizado en muchas instituciones, en muchas empresas privadas, y que determinan la conducta principalmente pues, de aquellos trabajadores. Siguiente, por favor. En el anterior diapositiva se mencionaba debería serlo. Un pequeño comentario frente a esa situación, porque efectivamente, ¿no? ¿Quién de nosotros no considera que ante una situación que yo estoy calificando erróneamente o por juicio propio, debería haber algún tipo de sanción? Como dije, no existe formalmente un tipo de sanción contra la ética más allá del tema de la moral. Sin embargo, si yo estuviese en una situación de trabajador, tanto de una empresa privada, en el sector público, sí voy a tener algún tipo de sanción, de proceso administrativo disciplinario, de proceso administrativo sancionador, determinado por un reglamento interno de trabajo o un reglamento de conducta que también es conocido por cada uno de ustedes, ¿no? Dice, la ética está relacionada con el derecho, la diferencia radica en que la primera, frente a su violación, tiene una sanción moral, justamente lo dicho, ¿no? Si yo vulnero, si yo voy en contra de la ética que hoy conozco, lo principalmente que voy a tener es una sanción moral. Muchas veces aplicado, pues, gracias, muchas veces aplicado por mí mismo, ¿no? Yo mismo me voy a justamente a preguntarme por qué hice esto, por qué tuve que hacer esto, porque son decisiones que tomamos, que adoptamos. Pero también no podemos olvidar justamente la decisión colectiva, la decisión de nuestro público, que justamente ve y a veces no está de acuerdo con el planteamiento de la noticia, lo cual es una probabilidad, pero nosotros justamente tomamos la decisión en base a eso, ¿no? Cuando digo nosotros, bueno, estoy poniéndome en el ejemplo de ustedes. El derecho, por otro lado, cumple un rol coercitivo y sus sanciones son físicas, ¿no? Hablando del tema de pena privativa de libertad, de carácter pecuniario, las conocidas indemnizaciones, reparaciones civiles, estamos hablando de un tema de dinero, o de privación de derechos. ¿A qué hablamos, a qué nos referimos cuando justamente hablamos sobre el tema de privación de derechos? Como dije hace un momento, existen pues en determinadas empresas, yo conozco más del sector público, existen también reglas, normas, leyes, que ante su vulneración, a mí, por ejemplo, si yo hago algo en contra de una regla de conducta determinada por mi entidad, por ejemplo, llego tarde, no cumplo con entregar mis productos, se me puede abrir un proceso administrativo disciplinario. Y se me puede amonestar, se me puede suspender o hasta se me puede destituir, ¿no? Esos son ejemplos justamente de lo que hablamos cuando se trata de privación de derechos, porque en la suspensión, si a mí me suspenden, voy a estar durante un tiempo determinado sin poder laborar en alguna entidad pública, ¿no? Entonces, esta diferencia es básica justamente para poder continuar, porque mencionábamos que la ética no tiene una sanción propia individualmente, como es pues una sanción moral, y el derecho, sí, todos lo conocemos, que ante su vulneración, ante su violación, tiene cualquier tipo de sanción de pena privativa de libertad. Ya hemos visto muchos casos prácticos a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo el caso de Magali, y otros que también se van a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. El conocimiento de las normas éticas es también una parte primordial para el comportamiento ético del periodista, ¿no? Existen muchos libros y muchas doctrinas en las cuales se han determinado principios que los periodistas, los jefes de prensa, los comunicadores deben, ¿no? respetar al momento justamente de poder ejercer la actividad profesional que han elegido. A pesar de tener principios éticos intrínsecos, estamos hablando justamente de las normas básicas de reglas de conducta de la sociedad, los periodistas deben respetar ciertas normas. Ernesto Villanueva, en su libro de Ontología Informativa, la deontología es justamente la ciencia encargada de poder estudiar la ética, establece códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo y menciona los siguientes principios éticos que vamos a desarrollar, ¿no? Siguiente. No se ha subido. La primera dice, brinda información veraz. Esto se da en el día a día. Cuando yo tomo conocimiento sobre un hecho, cuando yo tomo conocimiento sobre alguna noticia, voy, me dirijo a la situación donde se viene desarrollando y propago la noticia. Sin embargo, y como hace un momento lo mencioné, existen, yo he visto en
la mayoría de otros países internacionales cuando existen conflictos bélicos, y también se mencionan, ¿no? Se mencionan que aquí en el Perú existen, por ejemplo, las populares cortinas de humo. Cuando a veces el Congreso, el Ejecutivo se encuentra desarrollando la aprobación de una norma, por ahí que Perú, la selección de Perú tiene una falta, hay un jugador se ha lesionado, entonces, ¿quién no ha escuchado justamente sobre estos temas? Pero el principio básico, el primer principio básico que nos toca mencionar es justamente de llevar a cabo la información veraz. No modificarla, no adulterarla, tema principalmente conocido por todos ustedes. Trabajo diligente en la búsqueda de hechos noticiables. El periodista muchas veces se le ha señalado que también realiza las labores como un fiscal, como un perito. Existe un libro que justamente estoy terminando de leer, el diario, sobre que relata los hechos que acontecieron en el Pentagonito durante la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Y aquí justamente este libro es desarrollado por un periodista que justamente buscó a los actores principales encontrados que participaron durante el desarrollo de estos hechos. Y aunque muchos de estos actores no dieron su nombre, se demostró, pues, más adelante, porque el libro justamente ayudó a determinar las sanciones que hoy existen contra estos violadores de derechos humanos, ¿no? Se mantuvo en discreción, es cierto, pero se dieron a conocer los hechos. Entonces, hablamos pues de que el periodista también realiza indagaciones, busca las pruebas, contacta a las personas que conocen sobre el hecho, que han sido víctimas o incluso hasta partícipes, ¿no? Autores de estos delitos, para justamente poder conocer la versión de los hechos de manera exacta y precisa. Verificación. La mayoría de los periodistas justamente debería, ¿no? Debería verificar la fuente de quién obtiene la noticia, porque comentarios muchas veces existen, ¿no? Aquí en el Perú, no sé si en el distrito de Chancay, pero en el Perú es más conocido el chisme, ¿no? Los populares burracos. Entonces, ¿quién no ha visto esas situaciones, ¿no? Es por eso importante justamente demostrar la credibilidad de la persona o de los hechos. Punto importante justamente cuando se trata de los principios que establece la labor del periodista. Se expresa de forma clara. La mayoría de las situaciones del público a quienes ustedes se dirigen tienen pues, muchas veces no tienen los estudios que puedan entender palabras técnicas, que puedan entender palabras complicadas. Entonces eso hace que dentro de la labor que ustedes desarrollan, justamente se utilice un lenguaje sencillo, simple, de fácil de entender, para que el mensaje llegue a la mayoría de las personas y no solamente a un grupo determinado. Su versión es verosímil. Tal y como había dicho, esto va justamente de la mano con el primer principio. Todo hecho señalado es justamente verídico, veraz, ¿no? Uno no modifica los hechos, uno no altera los hechos por el simple hecho de que no le parece la noticia, tiene otra información, no. La versión que se constata es la verídica. Separa los hechos de sus opiniones. Eso es un punto muy importante, justamente, pues, quien no quisiera a veces expresar desde su punto de vista como persona, porque somos personas, antes de poder tener la profesión somos personas y queremos dar también una opinión. Muchas veces se nos puede escapar. Yo he trabajado con varios periodistas también en otros lugares y he podido apreciar, ¿no? Dentro de la emoción de poder calzar esta situación, cómo es que ellos dan a apreciar su opinión. Pero la labor de difundir, de propagar, de comunicar las noticias es justamente conocer la opinión de las autoridades, de la población, de las personas que se encuentran principalmente participando dentro del hecho que yo estoy reportando. Y durante ese desarrollo también justamente poder propiciar una opinión, ¿no? Pero separando justamente la opinión, mi opinión como persona subjetiva, de lo que se va a plasmar en la noticia. Los titulares y llamadas que crea son ajustados a la realidad de la noticia, se entiende justamente la lectura, brinda información equilibrada.
¿Cómo podemos denominar el tema de brindar la información equilibrada? Muchas veces pues encontramos hechos en los que se señalan a una persona, pero puede ser de que los hechos no sean así, de que la persona no sea la correctamente señalada. Entonces busco un contraste, busco que la persona dé la declaración de sus hechos, para de esa manera justamente tener ambos lados de la moneda, como se dice, ¿no? Y que no haya ningún tipo de situación externa a la noticia. Entrevista a todos los involucrados, justamente para poder dar a conocer con mayor alcance y precisión la noticia. No deja cabos sueltos. Bueno, como dije, ¿no? El periodista es como un investigador, como un fiscal, como un perito que conoce toda la realidad de los hechos, conoce todas las herramientas utilizadas, se nutre para poder llevar la mayor información posible. Da las mismas oportunidades de réplica a todos los implicados en el hecho, correcto, ¿no? Nosotros no tomamos, mejor dicho, ustedes no toman un lado, ¿no? También buscan conversar con el otro lado, ¿no? A veces la otra persona de repente no está de acuerdo porque tiene una situación que no quiere expresarse, pero ustedes cumplen con tratar de que él dé su declaración. Brinda datos completos. Bueno, efectivamente, ¿no? Hay que dar a conocer la noticia con la mayor precisión, con el mayor detalle, y por eso justamente este tema. Siguiente, por favor. La responsabilidad social del periodista. Bueno, como justamente habíamos señalado, no podríamos hablar pues de que la labor del periodista es unilateral. No podríamos precisar eso. Justamente el periodista se basa en poder dar a conocer, en difundir una noticia, y para ello tiene una cantidad de seguidores, de personas que leen, que revisan, que buscan justamente conocer la noticia a través de, en este caso de repente la mayoría de ustedes, las redes sociales, pero también a través de otros medios tecnológicos, la radio, la televisión, o incluso también sobre prensa escrita, que ya no se ve mucho, pero que todavía se encuentra latente para poder, porque los medios de comunicación son justamente accesibles para todos. En el periodismo la información es entendida como un bien social y no como mercancía, lo que implica que el periodista comparte la responsabilidad por la información transmitida y por consiguiente responde no solo ante los que controlan los medios informativos, sino a fin de cuentas al público general y sus diversos intereses sociales. Punto importante: periodista comparte la responsabilidad por la información transmitida. Es un punto delicado, incluso diría yo, ¿no? Porque justamente al conocer sobre un hecho, yo también estoy tomando una posición sobre ese hecho. Y debo ser lo más preciso con mis palabras, justamente a efectos de que no se tome como si yo estuviera tomando una posición, ¿no? Porque a fin de cuentas, dentro de la labor que desarrollamos comunitaria, de dar a conocer al público en general, estamos abiertos a las opiniones de todas las personas, ¿no? Pero justamente el tema de la responsabilidad es un punto que hoy por hoy pues es muy latente, es muy discutido, ¿no? Ya lo vamos a ver, más adelante hay dos ejemplos muy precisos sobre el tema, por ejemplo, de la difamación, de la injuria, de la calumnia, que de repente muchos de ustedes, incluso yo, hemos sido, ¿no?, por ahí calificados a punto de ser incluso denunciados o hasta denunciados, quién sabe, sobre estos temas. La responsabilidad social del periodista exige que éste actúe bajo cualquier circunstancia en conformidad con su conciencia personal. No olvidemos el tema principal, que justamente estamos hablando sobre ética periodística, ¿no? La labor que desarrollemos, que desarrollen ustedes, que lleven adelante dentro del accionar, va a estar enfocado siempre a el bien o el mal, y sobre todo a la precisión que ustedes quieran dar, porque ustedes al momento de dar a conocer los hechos justamente toman una decisión, y es así como ésta se desarrolla, y es en base a ese desarrollo que la comunidad, la población, el distrito en este caso, toma conocimiento sobre ello. Siguiente. Ejemplos. Bien, entonces ahora justamente habiendo ya tocado, mencionado el tema de la parte teórica, la parte doctrinaria, la parte general, conceptual, que justamente nos define el tema del día de hoy, vamos a mencionar algunos ejemplos, y yo espero de que ustedes, dentro de su amplia experiencia que muchos tienen, han podido conocer, han podido detallar. Las preguntas pueden ser sobre el tema,
o sobre lo que ustedes consideren necesario relacionado a lo que estamos desarrollando el día de hoy. Me pareció, dentro de mi opinión, dentro de mi criterio, mencionar la ley 24898. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado. Dicha ley tiene como denominación jefes de información, agregados de prensa y periodistas que prestan servicios en el sector público, gobiernos locales, organismos descentralizados, incluyendo a las empresas del Estado, sean estas públicas o mixtas, deben ser necesariamente periodistas colegiados. En la anterior gestión que yo estuve trabajando, justamente llegó una observación por parte de la Contraloría, porque se había realizado la contratación de personal de prensa que, pues, según la Contraloría, no tenía esta colegiatura, y por lo tanto, de acuerdo a la ley, no podía continuarse con la contratación y ya existía de repente una responsabilidad por aquella usuaria que determinó esa contratación. Sin embargo, hay que distinguir, y para eso justamente necesito que me apoyen. ¿Quién me puede mencionar sobre lo que es un agregado de prensa? ¿Quién conoce? No tiene que ser exacto, ¿eh? Dentro de la experiencia, ¿qué es un agregado de prensa? Alguien que tal vez estudió periodismo, pero que ejerce esa labor como comunicador social. Ya, muy bien. ¿Algún otro concepto? Ustedes son los que hablan más que yo. Ya, ok, básicamente me he enfocado a eso, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el término formal, el término legal que se establece dentro de las múltiples leyes a nivel nacional que existen? Que un agregado de prensa es aquella persona que realiza labores de difusión de información en justamente estaba buscando el término ayer para poder ser más preciso, en un consulado, en un diplomático, para un diplomático, perdón. Pero de ahí existe ya el tema de las ramificaciones, ¿no? O sea, desde ahí yo parto de que no me dice que un agregado de prensa tiene que ser un periodista. Está definido como aquella persona que realiza labores de difusión en un consulado, ¿no? Y de ahí uno ya entiende que no necesariamente un periodista puede realizar esta labor. Puede ser una persona natural, una persona jurídica que tiene estos servicios establecidos en su constitución, en la labor que desarrollan, y de esa forma yo señalo esta distinción, ¿no? Pero entonces me quedan los jefes de información y los periodistas como tal. Ahí sí quizás, pero en agregados de prensa existe esta distinción. Entonces, en aquella gestión justamente hicimos esa diferenciación, bueno, le hicimos ver a la Contraloría, a la jefe de OSI de ese entonces, de la entidad, que la contratación de las personas que justamente realizaban la labor de difusión de las actividades de la entidad municipal, que era un gobierno local, era pues destinado más que todo a las labores propias que realiza un comunicador. Por ahí como que se entendió la figura y no hubo mayor situación, ¿no? No sé si de repente después habrán llegado temas y hasta ahorita seguirá la investigación, no lo sé. Pero hasta ese momento se supo confirmar la participación y dejamos ahí en esos temas, ¿no? Pero punto importante, ojo, que de todas maneras esta ley todavía está vigente. Si ustedes la buscan, la ley todavía se mantiene vigente. Y establece que incluso para aquellas empresas del Estado, estamos hablando ya prácticamente de todas las entidades del gobierno público, deben ser necesariamente periodistas colegiados, ¿no? Pero esto ya va a depender justamente de cómo se realice la contratación de la labor que realizamos muchos de ustedes u otros periodistas que probablemente tengan esa condición. Sí, estimado. Una consulta. Sí, dígame. Agregado de prensa también tiene una función específica dentro quizás de una entidad. Correcto. No para emitir también usos sociales. Exacto. Hay que diferenciar eso también para no caer en una equivocación. Totalmente de acuerdo. Agregado de prensa, pero estoy situado dentro de una X empresa o estatal, pero tengo una función directa. Claro. No puedo ir más allá, no puedo ir más acá, no puedo ir con esa función. Por ejemplo, yo mencionaba el tema de los agregados del consulado, porque, por ejemplo, ¿no? El tema del consulado, y está definido en la misma ley, este agregado de prensa que trabaja para un consulado se encarga de hacer las coordinaciones.
¿no? Ajá, exactamente, del consulado con los medios, exactamente, con los medios locales del lugar donde lleva a cabo esta labor del cónsul y difunde las actividades propias del consulado, ¿no? Bueno, claro, de la embajada. Su trabajo específico es solo En un área específica. siendo que es un gobierno local, nacional, nada por el estilo, sino es dentro de lo que es la embajada. Así es. Este trabajador que difunde información es un agregado de prensa, trabajador de la información. Claro, ¿no? Entonces, básicamente ese es el concepto. Y por el otro lado tenemos una viñeta, ¿no?, que justamente fue publicada por la Fiscalía de la Nación para poder entender de manera precisa y clara cuáles son aquellas conductas de tipo penal, ¿no? Yo diría más bien de tipo civil, porque muchas de estas a veces no tienen una sanción privativa de libertad, ¿no? Tienen a veces un tema de multa, un tema de indemnización, reparación, ¿no? Entonces, estos temas a veces están definidos desde un punto de vista penal, como también el punto civil, y algunos doctrinarios del derecho incluso lo hablan desde un punto de vista mixto. Tenemos en primer lugar a la injuria. La injuria está definida como, mejor dicho, cuando se ofende atribuyendo hechos falsos. Yo le digo a una persona, eres un drogadicto, eres un alcohólico, y ya podría yo estar cometiendo algún tipo de injuria o señalamiento, ¿no? Así es. Eso sí está penado en el Código Penal y justamente tiene como sanción, muchas veces tiene pues los días de multa, o también podría establecerse un tipo de reparación civil, dependiendo del proceso a través del cual se lleve este delito. El delito de la calumnia, cuando ya yo señalo un delito a una persona que lo haya cometido sin que ésta pues tenga una sentencia. No sabemos que la Constitución Política del Perú establece que nadie es culpable hasta que se dicte una sentencia, que lo reconozca como tal. Sin embargo, muchos de nosotros podemos haber visto en las noticias, corrupto funcionario, ¿no? Ladrón político. Sin embargo, no hay que tener muchas veces cuidado con esos temas. Entonces, ¿qué recomendamos dentro de nuestra labor como abogado en la gestión pública? Presunto. No estoy haciendo ningún tipo de calificación directa, sino más bien una situación pues de que esta persona se encuentra sometida a una investigación, ¿no? De la investigación se determinará cuando justamente salgan estos temas, las sentencias, y se le atribuya la responsabilidad penal, civil, lo que corresponde. Y para esto yo justamente recuerdo los casos que existían muchos, se vieron muchos cuando estaba la alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán, ¿no? Entonces hubo muchos delitos de calumnia, hubo muchos delitos de difamación, incluso porque, y esto lo vamos a ver también, la difamación ya es dañar la reputación a través de información falsa, pero utilizando un medio, ¿no? Dando a conocerlo a una masa determinada, a un grupo. Me parece que hay una pequeña diferencia entre calumnia y difamación porque se asemejan. Sí. La calumnia va más a un nivel personal a una persona y la difamación va a una masa más pública. Exactamente, justo es lo que estaba señalando, ¿no? La difamación, para la difamación ya ustedes también lo deben haber visto, ¿no? La labor que ustedes realizan justamente les hace poder conocer ese tema. Cuando me van a señalar de difamación, tuve que haber utilizado de repente el medio local que desarrollo para dar a conocer esta situación. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Como justamente lo dice aquí el estimado, la calumnia pues es una situación de carácter subjetivo, personal, pero la difamación ya es a través de un medio colectivo. Entonces básicamente esa es la diferencia. Sin embargo, pues aquí también hablamos sobre el tema de señalar directamente, ¿no? Lo ideal es justamente el tema de las presunciones, el tema de las investigaciones, y que la mayoría a veces de las personas se acogen a estas. Sin embargo, dentro de la labor también que se ha desarrollado, ya se han definido algunos estándares para, por ejemplo, los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, yo también estoy metido dentro del tema de la gestión pública, como especialista muchas veces, como asesor, otras veces como funcionario, también nos señalan, ¿no? Y uno a veces, ¿por qué? Porque si estoy haciendo mi trabajo, y a veces pues no coinciden los criterios, y ya están señalando, ¿no? Tomó una mala decisión, ¿no? Presunto, inexperto, joven, etcétera de cosas, ¿no? Entonces uno a veces quiere recurrir a la vía jurisdiccional para poder reclamar
un derecho, un presunto derecho. Pero ya también nos han establecido, la Corte Suprema ha establecido de que cuando se trata de funcionarios y servidores, estamos pues también ante la calificación del distrito, de la población donde nos dirigimos. Y por lo tanto, tenemos que aguantar, ¿no? Pero eso no quita, ojo, de que en ciertas oportunidades se determine la responsabilidad también de aquellos malos periodistas, ¿no? Han habido casos prácticos muy conocidos, ¿no? Está el caso de Pablo Guerrero, incluso cuando ayer estaba revisando para poder actualizarnos sobre este tema, los casos de Susana Villarán, y sí se han desarrollado responsabilidades, únicamente por el hecho de señalar aquellos hechos que no tenía la información completa, no tenía la información veraz. Entonces, la recomendación que se toma pues ante esta situación es, como habíamos señalado dentro de los principios, tener la mayor certeza posible y evitar los juicios propios. A fin de cuentas, la labor que desarrolla un periodista pues es para la colectividad, para la población. Son ellos que justamente a través de su juicio determinan y califican la noticia que ustedes mismos están propagando, están difuminando, ¿no? Hay que hacer justamente esa distinción. En ese sentido, estimados, yo les agradezco mucho la atención. Estoy todavía aquí para las preguntas que puedan desarrollar. Esta es mi última diapositiva. Les agradezco nuevamente haberse tomado el tiempo para estar aquí, para poder conocer un poco más sobre lo que estamos tratando de desarrollar, la inauguración también de la Semana de Actividades de nuestro distrito, y esperamos poder compartir muchas más capacitaciones con ustedes para conocer temas importantes dentro de la gestión pública y de las actividades que todos desarrollamos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del abogado, del doctor Frank Estrada, y que definitivamente a cada uno de nosotros como comunicadores, como periodistas involucrados en medios sociales, nos nutre mucho de información, saber claramente la condición en la cual nos tenemos que corresponder a nivel de comunicaciones. ¿Alguna pregunta al respecto para el doctor para que pueda absolverla por parte de los compañeros? ¿Alguna duda que les haya quedado o quizás algún interrogante que tengan para el doctor? ¿Sí? ¿Correcto? Una acotación nomás. El libro que mencionó, doctor, es La hora final de Carlos Paredes, la de Abimael Guzmán. Claro, sí, sí. Buen libro, sí. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, voy a creer que todo ha estado muy claro, que no han tomado el Sí, adelante. Hace un momento nos mencionaban, ¿no?, acerca de qué sanciones habría si faltásemos a la ética, ¿no? Como yo entiendo de que nuestro derecho, ya sea como persona, como comunicador o profesional, termina también donde comienza el derecho del otro, ¿no? Entonces, obviamente, en ese sentido, la objetividad es primaria y principal en todo hecho de la información. Entonces, creo que en ese aspecto sí entraría o calzaría términos legales, porque estaríamos faltando quizás a la verdad y a la honra de alguna persona o de alguna profesión. Claro, como justamente no señalaba al inicio de la exposición, existen pues una serie de principios, ¿no?, que más que todo son formas que conocemos día a día, que aprendemos en nuestra labor, ¿no?, tanto ustedes como nosotros desarrollamos esta situación. El tema de que siempre pues el derecho de uno termina en donde empieza el otro es un tema bastante conocido y que justamente damos a conocer al momento de precisar esta noticia, ¿no? Es muy correcto justamente señalar y precisar de que las terminaciones legales o las conductas que responsabilizan ante las inacciones o acciones de carácter doloso, ¿no?, siempre justamente con la voluntad, van a tener pues cierta sanción, ¿no? Esto ya se determina ante una vía correspondiente, tanto la penal como la civil, que es básicamente las que se denuncian o se demandan, y ahí vamos a poder apreciarlas o contemplarlas, ¿no? Mientras tanto, todo lo que se ha señalado es lo correcto, y en base a eso es lo que hay que determinar la objetividad de la noticia. ¿Alguna otra consulta al respecto? Muy bien, perfecto. Entonces, estimados compañeros, se les pide por favor que puedan hacer el registro para poder emitir los certificados de participación, por favor, a quienes falten, si fueran tan amables.
¿Alguna otra interrogante que se desea hacer al doctor? Por ahí, no sé, de repente. Percy, William, Bebe, Gina, por ahí alguien. ¿Ninguno todo claro? Las penas. Claro, yo justamente hubiera recomendado también, ¿no?, que se hubiera contemplado esa situación. Sin embargo, nuestro tema es básicamente ética periodística, ¿no? De repente en otra oportunidad podemos desarrollar esto, ¿no? Sin embargo, algunos puntos principales sobre el tema, por ejemplo, de la difamación, de la injuria y de la calumnia, es que la mayoría, o estas tres principalmente, tienen carácter de tipo multa, tipo realización de acciones de reparación, muchas veces de carácter civil o pecuniaria, como dije, ¿no? ¿Qué significa esto? Una indemnización, ¿no? Porque se está aparentemente vulnerando, pues, la imagen, integridad y desarrollo psicológico de una persona ante un calificativo humano, ¿no? Esta situación tiene un procedimiento. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento? Con una querella, ¿no? Lo principal que una persona que se siente afectada justamente presenta es una querella. Esta querella se trata, pues, de un tipo de acción escrito que aparentemente se encuentra ligado al tema de la libertad individual, ¿no? Que evita o que perjudica su desarrollo, su imagen o su integridad, y que va a buscar responsabilizar al querellado en este caso, ¿no? El querellante es quien presenta y el querellado es quien va a tener que hacer las labores, pues, de defenderse prácticamente, ¿no? Esta querella se presenta ante un juez de carácter penal. El juez de carácter penal corre traslado para que se realicen los descargos correspondientes. A veces se realizan algunas audiencias, muchas veces no, cuando se encuentren, pues, los medios probatorios que son necesarios, y es rapidísimo este proceso. Se emite una sentencia, ¿no? Salvo que el juez considere, pues, necesario de que se realice una mayor investigación, se recabe más pruebas, se solicite mayores medios probatorios, ¿no? Y justamente ahí va determinado el tema de las sanciones, ¿no? El carácter de tipo penal, que, como dije, ¿no?, muchas veces, pues, el carácter o la sanción que se establece es básicamente de naturaleza de días multa, ¿no? Solo en la difamación, yo he visto que solo en la difamación se puede hablar de un tema de prisión preventiva cuando se habla de una difamación agravada, ¿no? Y para eso justamente creo que el caso más popular es el tema de Magali contra Paola, que justamente, pues, estuvo presa, ¿no? Pero nosotros, tanto en la injuria como en la calumnia, se habla, pues, de un tema de días multa o de reparación civil. ¿Están preocupados? ¿Alguna otra consulta al respecto? Si bien es cierto, existen temas múltiples en temas justamente a lo que menciona el doctor, pero justamente hemos iniciado con este proceso a nivel de ética, considerando que en estos momentos Chancay se encuentra en los ojos del mundo, y de nosotros está poder comunicar más que lo bueno, también poder identificar algunas debilidades para fortalecerlo, mejorarlo y cambiarlo, que todos debemos ser parte de la solución. En nosotros está prácticamente, no podemos mencionar como el poder, pero sí tenemos algo adicional, que es el micrófono, y hay que usarlo con mucha responsabilidad, y confiamos en el profesionalismo de cada uno, en la experiencia de cada uno, y que como municipalidad estamos orgullosos en poder contar con ustedes dentro de un distrito, porque dentro del distrito tenemos que ir poco a poco, ir cambiando esa línea periodística que lamentablemente en el transcurso de los años se ha visto mancillada, se podría mencionar, por temas X y políticos y sociales. Pero en nosotros está el cambio, tenemos que ser parte de la solución. ¿Alguna otra consulta al respecto? ¿Sí? Ok, en tal sentido le damos pase. Sí, Percy, por favor. Una pregunta para el doctor, ¿no? Doctor, ¿cómo se puede equilibrar la verdad a la hora de contar una historia, pero de manera ética? Claro,
Claro, esa es una pregunta muy precisa, ¿no? Pero justamente, como había señalado, uno de los puntos importantes que se encuentran cuando desarrolla una noticia es muchas veces, pues, un lado. Entonces, un punto equilibrado sería justamente buscar el otro lado de la noticia. A veces, pues, por ejemplo, ¿no?, señalan a una persona porque de repente realizó algún tipo de acción indebida, algún tipo de conducta, ¿no? A ver, vamos a enfocarnos en el tema, por ejemplo, de una presunta labor de corrupción, ¿no? Se ha realizado una denuncia de que cierto funcionario, cierto servidor público o incluso de carácter privado está realizando manejos indebidos sobre los fondos financieros que tiene una entidad pública o de una empresa privada. Entonces, voy y hago la entrevista al denunciante, que puede ser un poblador, puede ser una autoridad, un regidor o incluso un fiscal, quienes son, pues, los que conocen principalmente las denuncias que se realizan. Pero el punto equilibrante, ¿dónde entra? Justamente cuando busco la declaración de la otra persona, del presunto denunciado, del presunto culpable, del investigado, ¿no? Se ha dado casos, pues, en que a veces se recorta esta situación, no se busca la declaración de esta persona. Casos específicos, ¿no?, hipotéticos, pero que justamente es importante conocer. Y no solamente detenerse ahí, ¿no?, sino también conocer aquellos detalles de si efectivamente hubo un mal manejo, ¿no? Obviamente señalar siempre, como lo dije, ¿no?, de que esto se encuentra bajo un proceso de investigación, de que se encuentra bajo una situación de presunción de culpabilidad, ¿no? Porque de frente yo señalar como que efectivamente tuvo la responsabilidad, salvo en un hecho, pues, de flagrancia, entonces ahí yo podría estar incurriendo en uno de los 3 delitos que he mencionado, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de los principios que se establecen para poder determinar el equilibrio de una noticia, de una acción, dentro de lo que establece la ética, es conocer todos los lados de la moneda, como peculiarmente se le dice, ¿no? Ese sería básicamente el desarrollo. Gracias. ¿Tenía alguna duda por aquí? ¿Moisés, creo? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Muy importante la charla de hoy día, ¿no?, sobre ética periodística, pero sin embargo también quiero hacer la invitación a todos los hombres de prensa, a los comunicadores, invitándole por encargo de la señora Marlene Nario, el día de mañana a las 10 de la mañana en la iglesia matriz se está haciendo la misa del año del señor Jacinto Nario Santa Cruz. Le está haciendo la invitación a todos y cada uno de ustedes, a nombre de la familia, mañana a las 10 de la mañana acá en la iglesia. Le esperamos a todos los hombres de prensa. Muchas gracias. Gracias. Definitivamente se toma, y cómo no recordarlo, un gran amigo, colega que desde el cielo nos acompaña. Muy bien, ¿alguna otra interrogante? Perfecto. En tal caso damos pase a nuestra teniente alcaldesa, y de igual forma también es presidenta de la comisión de fiesta en este aniversario de los 461 aniversario de Fundación Española de la Villa de Arnedo. Teniente alcaldesa. Bueno, agradeciendo la participación del doctor Fran Estrada, ¿no?, por esta charla para todos ustedes. Agradecer enormemente su presencia, porque sé que tienen que cubrir las noticias en toda nuestra ciudad, pero esperemos volvernos a encontrar nuevamente en otra charla que también sea de interés para ustedes, ¿no? Vamos a prestar siempre a ustedes lo que acontece acá dentro de nuestra municipalidad, tanto internamente como externamente, y esperemos, pues, contar siempre con su presencia de ustedes. Y bueno, solamente agradecerles en nombre de nuestro alcalde, el doctor Juan Alberto Álvarez Andrade, que nos encontraremos nuevamente. Así que un abrazo para todos ustedes, y sobre todo disfruten de toda esta semana de eventos que tenemos en estos 461 años de aniversario. A ustedes, sobre todo chancayanos, ¿no?, un abrazo, y ya empecemos mañana. Tenemos el gran certamen de nuestra señorita Chancay a partir de las 8 de la noche. Gracias. Gracias, estimados compañeros. Ha sido todo por hoy. Vamos a continuar informándoles sobre las actividades que se desarrollan en la Municipalidad Distrital de Chancay.
Cerramos las transmisiones, por favor. De esta manera damos por culminada esta charla ética profesional donde tuvimos la invitación de distintos medios de comunicación que ustedes ya conocen, con los que conviven diariamente y que estuvieron presentes el día de hoy. Ahora les pedimos no se desconecten de la señal de la página oficial de la Municipalidad Distrital de Chancay, porque en breves instantes vendremos con muchísima más información. Tengan todos buenos días.